¿Se me escucha bien? Sí, se le escucha, doctor. Ya. Entonces, el embarazo con los años, con las décadas, ha ido evolucionando, ¿eh? Eh, Años atrás, hace 50 años, cuando una mujer se embarazaba, no se hacía ninguna ecografía, no se hacía ninguna prueba de bienestar fetal y llegaban a los 9 meses y tenían un parto generalmente en su casa y un poco porcentaje en un hospital o en un centro de salud, ¿no? Probablemente cuando ustedes estaban en el vientre de vuestra mamá hace 20, 25 años, ya se han hecho ecografía. Probablemente ustedes han tenido una o dos ecografías, pero en esa época la ecografía más que todo era para ver el sexo del bebé e ir preparándose para, si es varoncito, mujercita, para ir tejiendo la ropa, ya sea celeste o rosada. En la actualidad, una mujer en promedio, al menos las mujeres que vienen a atenderse aquí a salud, tienen una ecografía desde las 7 semanas, ¿eh? Su primera ecografía de las 7 semanas, eh, pero ellas quieren ver al bebito moverse, el bebito empieza a moverse más o menos a las 9 semanas, entonces se les cita a las 9 semanas, ya tienen una segunda ecografía, y se les dice que a las 12 semanas se haga una ecografía genética. Si bien la genética es para cuando hay una alta sospecha que pueda tener una malformación, una mujer por encima de 40 años, pero ya es una rutina, casi todas las mujeres se hacen una ecografía genética a las 12 semanas y después se les cita para hacerles una ecografía morfológica entre las 24, 28 semanas, 30 semanas, ¿eh? De ahí se hace una ecografía más o menos a las 35, 36 semanas para ver cómo va el peso, la ganancia de peso, y otra ecografía a término, entre las 37, 38, 39, 40 semanas. Al menos cuando viene una paciente aquí en salud, se le hace una ecografía, un barrido ecográfico para ver más o menos cuánto está pesando, si el líquido está adecuado, si la placenta está en el fondo y no es una placenta previa. Y obviamente a ver si está de cabeza y no está de pies, eh, para ver que es un bebé no tan grande, ¿eh? Si es un bebé de 4,200, probablemente se va a planificar una cesárea. Y también el monitoreo era para embarazos de alto riesgo, pero la mujer ya desde los 8 meses solicita incluso en la consulta que le demos su orden para monitoreo para que se haga cada semana. Entonces ha ido cambiando el control del embarazo. Entonces ahora hay que hacer las ecografías, ecografía genética, morfológica, monitoreo fetal. Eh, una mujer, hablando de un embarazo a término, del tercer trimestre por encima de las 30 semanas, eh, quiere saber, pues, si confirmar el bienestar de su bebé. Y una manera de confirmar es con los movimientos fetales, ¿eh? El bebé empieza a moverse a partir más o menos de las 9 semanas, movimientos que no son percibidos por la mamá, solo podemos verlo al hacer una ecografía. Cuando es una mujer multigesta, ya ha tenido 2, 3, 4, 5 hijos, los movimientos lo va a sentir a las 20 semanas, ¿eh? Cuando es primigesta, los movimientos lo va a sentir a partir de las 22 semanas. Entonces, en un embarazo de tercer trimestre, el bebé va a tener un ritmo de movimiento, la mamá va a mover después de los alimentos, ¿eh? Después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena, y después de la cena se mueve más, ¿eh? Porque la mamá generalmente ya dejó de trabajar, está en la casa, está más tranquila, entonces ha cenado, entonces el bebé también se mueve. Eh, Cuando una mujer viene a su control prenatal, le decimos, señora, todo está bien, regrese de aquí 1 o 2 semanas, pero va a volver por emergencia si es que su bebé no se mueve. Si es que pierde líquido, si tiene sangrado genital o hay intenso dolor de cabeza. Entonces, como le hemos dado esa indicación, la paciente tiene de repente 35, 40 semanas, el bebé no se mueve y viene a la emergencia. Entonces, en la emergencia le hacemos un monitoreo fetal, ¿eh? En el monitoreo fetal tenemos un test
Después le hacemos una ecografía, obviamente, para ver cuánto está pesando, si el peso está acorde con el tiempo de embarazo que tiene. De repente tiene 38 semanas y por las medidas del bebé nos sale 32. Entonces estaríamos sospechando en una restricción del crecimiento intrauterino. Y también con la ecografía vamos a ver el líquido, si está bien o si hay poco líquido. Cuando hay poco líquido hay que estar en alerta, es algo de cuidado. Luego le haremos un perfil biofísico y después un Doppler fetal. Entonces vamos a empezar hablando del monitoreo fetal. El monitoreo fetal se divide en dos. El primero es el test no estresante. El test no estresante es una prueba para evaluar el bienestar fetal durante el embarazo, mide la frecuencia cardíaca del bebé y cómo cambia en respuesta a sus propios movimientos de forma segura y sin causar estrés al feto. Entonces, digamos, ustedes ahorita están escuchando mi clase, su frecuencia cardíaca estará en 60, 70, pero de repente tienen que levantarse, ir a los servicios higiénicos, ir a comprar una botella de agua y sus latidos van a aumentar, ¿eh? Es igual el bebé. Cuando el bebé tiene sus movimientos, tiene que aumentar su frecuencia, tiene que haber una reactividad. Si es que no hay eso, probablemente el bebito está mal, ¿eh? Y para el monitoreo fetal vamos a buscar un ambiente tranquilo, la paciente la vamos a recostar en una cama, eh, vamos a colocarle, ven un transductor de color rojo que colocamos en el fondo uterino, eso es para ver la dinámica uterina, si hay contracciones. El transductor amarillo está en el dorso del bebé, ¿eh? Hacemos la maniobra de Leopold, ustedes ya la saben hacer, buscamos el dorso del bebé, y ahí ponemos para escuchar los latidos cardiofetales, ¿eh? Y eso se va a traducir en esa hoja que ven ahí, en el cual se va a trazar los movimientos del bebé y también la actividad uterina. Y le vamos a dar un aparatito para que la mujer apriete. Cada vez, señora, cada vez que su bebé se mueva, usted va a apretar este transductor o este interruptor y en el papel va a salir una flechita para arriba o para abajo, una flechita negra que eh, más adelante la vamos a ver, ¿eh? Entonces, necesitamos este equipo de monitoreo y todas esas indicaciones, ¿sí? Que la paciente esté en reposo. Obviamente también vamos a tomarle las funciones vitales, ¿eh? Le vamos a tomar la presión arterial, le vamos a tomar el pulso, ¿eh? Porque de repente el monitoreo sale normal y es una paciente que está haciendo hipertensión. Entonces también cuando vienen a su monitoreo podemos descartar otras cosas y confirmar también que está bien, ¿eh? Que su presión está bien. Eh, entonces el monitoreo fetal es esta hojita que han estado viendo. En la parte de arriba están los latidos. En el medio hay unas flechitas negras, son los movimientos del bebé, y en la parte de abajo está la frecuencia uterina. Aquí está un poquito, que se mueve mucho el bebé, hay mucha variabilidad en los latidos. Entonces, en el test no estresante, en el test sin estrés, es una prueba no invasiva, lo podemos realizar a todas las mujeres embarazadas, obviamente, por encima de las 32 semanas de preferencia, no de riesgo, ¿no? Y cuando estamos por encima de las 40, ¿eh? Por encima de las 40 hay más riesgo de que pueda pasar un desenlace fatal, tal vez al bebé, entonces confirmamos. ¿Y qué vamos a evaluar aquí? Vamos a evaluar 5 parámetros. Cada parámetro nos vale 0, 1 o 2 puntos, ¿no? Entonces el mayor puntaje que va a sacar es 10. La frecuencia cardíaca basal tiene que estar entre 120 y 160, ¿eh? Si está en 150, ya tiene sus 2 puntos. La variabilidad tiene que estar de 10 a 25. La variabilidad es la más difícil tal vez de interpretar. Vamos a poner varias diapositivas para que puedan entenderla. Si tenemos una variabilidad de menos de 5 será 0, de 5 a 9 será 1 punto y de 10 a 25, que es lo adecuado, 2 puntos, ¿eh? Luego tenemos las aceleraciones, ¿eh? A ver, hemos dicho que tenemos latidos, una basal de 150. Para considerar aceleración, los latidos tienen que subirse 15 para arriba, o sea, de esos 150 será pues 165, ¿eh? Tienen que subir 15. Y por un espacio mayor a 15 segundos.
Eso es una aceleración. Si tenemos dos aceleraciones en el trazado, está bien, tiene sus dos puntos. La aceleración es algo bueno. Por el contrario, la desaceleración, es decir, cuando los latidos se caen, ¿eh? Si estaba en 150, bajan, digamos, a 120. Tiene que bajar 15 y también por 15. Las desaceleraciones no debería haber. Entonces, lo ideal es que no haya. Si no hay, tiene sus dos puntos, pero si hay una desaceleración, tendrá un punto. Si hay dos o más aceleraciones, tendrá cero. Y los movimientos fetales en el trazado, bueno, debería haber 5, según eh, algunas literaturas. Nosotros consideramos más de 2 movimientos y que estos movimientos provoquen aceleración, entonces lo consideramos óptimos. Los movimientos, la mamá lo va a marcar y va a salir en el papel como una flechita. Entonces aquí vemos los latidos cardiofetales, están en la parte superior. Logran ver las flechitas hacia arriba, unas flechitas negras, esos son los movimientos, y la dinámica uterina es lo que está en la parte inferior. ¿Alguna duda, pregunta hasta este momento? Ya, continuamos. Ya, entonces, de estos 5 vamos a empezar a sacar la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, para sacar la frecuencia cardíaca fetal, en este papel utilizamos una regla y rayamos donde más se repite. Tratamos de sacar el promedio de los latidos. Más o menos aquí debe estar entre 133 más o menos latidos por minuto. Entonces ese es su basal, 133. Está dentro de lo normal, ¿eh? De 120, 160, entonces tendría 2 puntos. Algunas literaturas consideran incluso hasta 110, ¿ya? De 110 a 100. Nosotros lo consideramos de 120, 160. ¿Cuándo vamos a hablar de taquicardia? Taquicardia es cuando está por encima de 160, pero cuando se mantiene más de 10 minutos en 160. Si de repente tuvo un movimiento, subió un ratito, unos minutos a 160, 165, no es taquicardia. Es taquicardia cuando está más de 10 minutos en, digamos, 160, 165, 170, 180. Si se mantiene más de 10 minutos, eso es taquicardia. Y si se mantiene 10 minutos por debajo de 110, esa es bradicardia, ¿eh? La bradicardia es algo más de cuidado, más peligroso. Si encontramos una bradicardia sostenida, bueno, vamos a estar pensando en llevárnoslos a quirófano a la paciente. Entonces, frecuencia cardíaca fetal, en este caso 132, su puntaje 2 puntos, ¿no? Debemos las aceleraciones. Como hemos dicho, las aceleraciones tienen, cada vez que se mueve, otro valor que vemos son los movimientos, ¿eh? En este caso, mira, tiene más de 10 movimientos, ¿eh? Tengan 10 o 20 movimientos. Al ser más de 2, su puntaje es 2, ¿eh? No por tener 10 movimientos, su puntaje va a ser 10, ¿eh? Sino por encima de 2, ya tiene 10, por más que haya 10, 15, 20 movimientos. Entonces aquí en lo que es movimientos fetales también tiene 2 puntos, ¿eh? Y los movimientos provocan aceleración. Aquí vemos mejor en donde está sombreado de color rojo. Estamos viendo las aceleraciones. Recordarles que tienen que subir más de 15 latidos del basal y durar 15 segundos. Y por el contrario, cuando estas flechitas que se van para arriba, se van para abajo, tenemos las desaceleraciones, ¿eh? Cuando los latidos se van para abajo y también tienen que bajar 15 latidos durante 15 segundos. Por ejemplo, si su basal estaba en 140, 140 menos 15 sería 125, entonces lo consideramos. Y también tiene que durar 30. En el ejemplo de este dibujo, su basal era 154, los latidos bajaron hasta 110, entonces bajaron 44. Entonces, esto es una desaceleración. Todo esto que estamos viendo es cuando no hay contracciones uterinas, ¿eh? Es una paciente que viene a su monitoreo, no tiene contracciones. Y aquí vemos,
Le hemos puesto, en rojo está la línea de base, que más o menos está en 138, y vemos una desaceleración que cae casi hasta 90. Esta es una desaceleración, vemos las flechitas de los para abajo en negrito los movimientos, y abajo vemos la dinámica uterina que es un poco, que es mínima, regular, probablemente este es un embarazo a término, pero no, más adelante vamos a ver cómo se dibujan las contracciones, no tiene contracciones buenas, fuertes, adecuadas. Entonces, todo lo que hemos visto hasta el momento es en una paciente que no está en trabajo de parto, ¿ya? ¿Alguna pregunta del monitoreo fetal test no estresante? Ninguna. Bueno, nos faltaba ver la variabilidad, ¿eh? Eh, Bueno, vean todo el gráfico, en la parte de arriba está la frecuencia cardíaca, su basal más o menos está entre 145, ven las flechitas para abajo que son los movimientos fetales, y abajo es la actividad uterina que es un poco irregular, suavecita. Para buscar la variabilidad buscamos donde no hay movimientos, o sea, donde no hay las flechas, y donde la actividad uterina está más tranquila. Entonces, si ustedes ven, donde hemos marcado variedades, se van para abajo, no hay flechitas, y si se van más abajo, casi la actividad uterina está plana, no hay mucho tiempo. Entonces, en ahí tomamos la variabilidad. Vamos a ampliar esto para verlo mejor, y aquí vemos la variabilidad. Eh, a ver, Andrea, ¿me vas a ayudar? ¿Está Andrea? Sí, doctor. Ya, Andrea. A ver, solo evaluamos un cuadradito, ¿eh? El cuadradito de arriba está más o menos en 151 y el de abajo está en 140. ¿Cuánto es su variabilidad, Sería de 11. Andrea? Sí, doctor, sería 11 el resultado. A ver, está en 140, 151 y el de abajo 140. ¿Cuánto es su variabilidad? La resta sería 11 y está entre lo normal porque es de A 10 ver, a no te 20. escucho. ¿No me escucha? No, más fuerte, por favor. Uy. Sería 11. Perfecto, 11. ¿Y 11 cuántos puntos es? 2 puntos. Dos, perfecto, muy bien. Entonces, esa es la forma de medir la variabilidad, ¿eh? En un cuadradito trazamos el latido más alto y en el otro el latido más bajo y restamos, ¿eh? Y eso nos da la variabilidad. Según otros autores, habría que tomar 3 puntos de referencia, restarlo y sacar el promedio, ¿eh? En el ejemplo de aquí tenemos el latido más alto está en 150, el más bajo 130, es decir, tenemos una variabilidad de 20, y 20 sería 2 puntos, ¿eh? Ya, entonces creo que con estos ejemplos la variabilidad queda claro, ¿no? La variabilidad la vamos a escoger en un lugar en reposo, vamos a solo tomar un cuadradito, bueno, también pueden tomar 3 y sacar el promedio, el latido más alto, el latido más bajo. Si nos da, digamos, una variabilidad de 2 muy chiquita, está mal, 0. Si está entre 5 y 9, sería un punto. Si está entre 10 y 25, son 2 puntos, ¿ya? Y en este caso la variabilidad está muy plana, ¿eh? Esta es una variabilidad que no está adecuada, es una variabilidad que nos hace sospechar que el bebé está mal, está premortem. En este caso hay que actuar inmediatamente, de repente hacer una ecografía inmediatamente, ver cómo está, y probablemente vamos a entrar a quirófano porque ese bebito está muy mal, ¿eh? A este bebito no lo vamos a mandar a su casa, tenemos que estudiarlo más y probablemente termine en sala de operaciones. Y bueno, tenemos un puntaje Fisher, en la cual tenemos la línea de base, cuando está entre 120 y 160 es 2 puntos, la variabilidad, repetirles, si está entre 5 y 9 es 1 punto, y si está de 10 a 25, que es lo ideal, 2 puntos. Las aceleraciones aquí nos indica que de 5 para más, 2 puntos, las desaceleraciones no debe haber,
y los movimientos fetales también más de 5 para arriba. Ese es el puntaje Fisher, pero en el hospital y en todos los hospitales del Perú utilizamos uno modificado en el cual consideramos movimientos fetales de 2 para arriba, 2 puntos, y también 2 aceleraciones. Y esto nos da calificamos, sumando todo esto, si está de 8 a 10, incluso hasta 7 es favorable, debajo de 6, 5 no está bien, y cuanto menos puntaje saque es de mal pronóstico, ¿no? Bueno, puede ser pregunta de examen, ¿eh? Paciente de 35 años que tiene un embarazo de 40 semanas, acude por disminución de movimientos fetales, se le indica un monitoreo fetal, tiene una frecuencia cardíaca basal de 140, variabilidad de 7, tiene una sola aceleración, un solo movimiento, no hay desaceleraciones. ¿Cuánto es el puntaje? A ver, Andrea, ¿cuánto es el puntaje? A ver, en la línea de base ha sacado 2 puntos. En la variabilidad ha sacado 1 punto, sería 3. En las aceleraciones ha sacado 1 punto, sería 4. Desaceleraciones al no haber son 2 puntos, sería 5. Y en movimientos fetales hay 1, sería 6. Entonces puede ser así la pregunta de examen. Entonces, ¿cuánto puntaje sacó? 6. ¿Cuál es la conducta a seguir? Bueno, si ha sacado 6, probablemente habría que hacer un perfil biofísico ecográfico para analizar mejor, ver el líquido, de repente también mandarla a comer y de repente después de esto mejora su puntaje, ¿no? Bueno, entonces tenemos esta calificación. Vamos a calificar el monitoreo. Cuando es favorable, cuando está bien, va a estar de 8 a 10 puntos. También podemos calificarlo en categoría 1, 2, 3. Categoría 1 quiere decir que está normal, ¿eh? Frecuencia cardíaca de referencia está entre 110 y 160 latidos por minuto. Variabilidad de la frecuencia cardíaca basal moderada. Desaceleraciones tardías o variables ausentes, no hay. Desaceleraciones tempranas presentes o ausentes. Aceleraciones presentes o ausentes. Esto quiere decir que no hay un riesgo ácido-base, quiere decir que debe estar bien. La categoría 2 es algo indeterminado y la categoría 3 es anormal, ¿eh? Aquí hay una ausencia de variabilidad de la basal de la frecuencia cardíaca fetal, más alguno de los siguientes. Entonces hemos dicho, la variabilidad no es buena, probablemente está en 3, en 12, y puede haber desaceleraciones tardías recurrentes, desaceleraciones variables recurrentes, bradicardia y un patrón sinusoidal. Patrón sinusoidal es este, o sea, una variabilidad muy plana. Entonces, cuando tenemos esto, tenemos una categoría 3 que hemos dicho que es anormal, está asociado con estado ácido-base fetal anormal, en el momento de la observación requiere una evaluación inmediata. Entonces, puede ser que nos digan, ¿cómo salió el monitoreo? Que digan categoría 1. Entonces, está bien, el paciente puede ir a su casa o no hay problema. O te dicen categoría 3. Si está categoría 3, está mal, eh, probablemente requiera hacer más estudios, ¿eh? Y si hay un riesgo de alteración ácido-base, de repente requiere terminar el embarazo con una cesárea. Bueno, hasta ahí ha sido el test no estresante, es decir, cuando la mujer no tiene contracciones. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Entonces, cuando este test no estresante de repente nos sale en 6, 5, algo insatisfactorio, a veces tenemos que hacer un test estresante, dependiendo del caso. Obviamente, si es un embarazo a término, no vamos a hacer un test estresante en un inmaduro de 27, 28 semanas. El test estresante fetal o prueba de contracciones con estrés es una prueba de bienestar fetal que se realiza para evaluar cómo el bebé maneja las contracciones uterinas. Se administra oxitocina para provocar contracciones y se monitoriza la frecuencia cardíaca fetal para detectar si el feto está recibiendo suficiente oxígeno y puede soportar el trabajo de parto. El propósito es evaluar la capacidad del feto para tolerar las contracciones uterinas durante el parto, verificar si el bebé recibe oxígeno necesario de la placenta.
Bueno, este gráfico es para mostrarles una contracción, ¿no? El gráfico de abajo, ese cerrito que ven, esa es una contracción adecuada, ¿eh? Bueno, arriba ven los latidos y las flechitas son los movimientos. Pero este gráfico más básicamente es para mostrarle la contracción. En este gráfico vemos 3 contracciones y vemos que los latidos caen en espica, o sea, bien delgadito, no es bien ancho, ¿eh? Los dips van a ser caídas más anchas, ¿eh? Que las vamos a ver más adelante. Entonces, el test con oxitocina, las indicaciones son cuando tenemos un patrón no reactivo, ¿eh? Es decir, cuando hemos tenido un monitoreo que no está bien, y está contraindicado cuando hay una placenta previa oclusiva, cuando hay desprendimiento prematuro de placenta. Ustedes saben, cuando hay desprendimiento de sangrado, el tono uterino está aumentado, y le colocamos oxitocina, vamos a empeorar, ¿eh? Cuando hay un RPM, en un embarazo prematuro, una edad gestacional menos a 28 semanas, cuando el parto vaginal está contraindicado por alguna razón. En un RPM, si es a término, por ejemplo, viene con 40 semanas, ha perdido líquido y no vienen las contracciones, sí podemos indicar test estresante. Está contraindicado en un RPM cuando es prematuro, ¿no? Pero cuando es a término, no está contraindicado. Salvo que sea en podálico, alguna otra. Algo, como dice abajo, algo que contraindique el parto vaginal. Entonces, el DIPS 1, les presento aquí, es el gráfico. El gráfico de abajo es como un cerrito que va creciendo y baja, ¿no? Esa es la contracción. Lo de abajo es la contracción y lo de arriba son los latidos, ¿eh? Los latidos supuestamente estaban en 155 y han bajado casi hasta 110. El DIPS 1 es una desaceleración en espejo. Es decir, ni bien las contracciones también empezó a caer. Y cuando el cerrito llegó a su máxima cima, también fue el máximo declive de los latidos. Y cuando la contracción disminuye, los latidos van mejorando. Este es un DIPS 1. Aquí hay una compresión de la cabeza y por un reflejo vagal bajan los latidos, ¿eh? Se da generalmente en una paciente que tiene poco líquido, que tiene oligohidramios, ¿eh? El líquido es como si ustedes tienen un carro nuevo y tienen un choque y salen las bolsas de aire y los protegen, ¿eh? Entonces, el bebé, si tiene líquido, lo va a proteger de las contracciones. En cambio, si ustedes tienen un carro antiguo y se chocan, no va a haber esa bolsa de aire y en un choque van a quedar dañados, ¿eh? Si el bebé no tiene ese líquido, la contracción va a afectarlo y va a provocar DIPS 1. Entonces, el líquido, el tener buena cantidad de líquido, protege frente a un traumatismo externo o frente a las contracciones, ¿eh? El tener poco líquido, si tenemos una paciente con ILA 3, a someterla a trabajo de parto, vamos a tener poco chance, ¿eh? Probablemente se nos va a complicar en un trabajo de parto que dura 10 a 12 horas, salvo que sea pues multigesta, que ya tenga 4 hijos, y como ya tiene 4 hijos, sospechamos que este trabajo de parto va a ser más rápido, ¿no? Entonces, ese es el DIPS 1. Aquí también tenemos, en la parte inferior es la contracción uterina, y vemos que los latidos se caen, ¿no? Su basal es 130 y más o menos cae hasta 105. Igual aquí, ¿eh? Tenemos en espejo, empieza la contracción y empiezan a caerse los latidos. Ya, entonces, DIPS 1 es una contracción en espejo, es por compresión de la cabeza y un reflejo vagal que bajan los latidos. Y tenemos los DIPS tardíos, que estos DIPS sí son más peligrosos, ¿eh? Este DIPS tardío, vemos que empieza la contracción, que va para arriba, y cuando se llegó al máximo punto de contracción, es como un cerrito. Cuando llegamos al nevado, a la parte más alta, recién cuando llegamos a la parte más alta, empiezan a caerse los latidos. Y luego se van recuperando.
Entonces son desaceleraciones tardías o DIPS 2. El DIPS 2 indica que hay una insuficiencia uteroplacentaria. Esto nos indica que hay una hipoxia. Entonces, si en un trazado que dura 20 minutos tenemos más del 50% de DIPS 2, nos indica que está mal, ¿eh? Este bebito no va a soportar un trabajo de parto que dura de 10 a 12 horas. Si tenemos DIPS 2, el resultado va a ser positivo. Positivo quiere decir que está mal, ¿eh? Entonces, resultados. El resultado es negativo, es decir, no hay desaceleraciones tardías, o sea, no hay los DIPS 2 ante las contracciones. Bueno, antes hay DIPS 3, ¿eh? Los DIPS 3 es una mezcla del DIPS 1 y el DIPS 2, ¿eh? Lo llaman DIPS 3 o DIPS variables, ¿eh? Este es para estar en alerta, ¿eh? Porque están mezclándose DIPS 1 y DIPS 2, ¿eh? Pero lo patológico es encontrar el DIPS 2. Entonces, negativo, entonces no hay desaceleraciones tardías ante las contracciones, lo que indica bienestar fetal, el paciente puede tolerar un trabajo de parto. Cuando te dan el resultado positivo, se presentan desaceleraciones tardías en más del 50% de las contracciones, lo que sugiere que el feto podría estar sufriendo. En este caso, se indica retirar la oxitocina y realizar la cesárea. Entonces, nosotros hacemos el test estresante en una paciente, de repente 40 semanas, viene, indicamos oxitocina. Si todo sale normal, es decir, es negativo, puede continuar con la oxitocina o puede ser sometida a trabajo de parto. Pero si esta paciente que le hemos indicado oxitocina empieza a hacer DIPS 2, le retiramos la oxitocina, le hidratamos, completamos sus preoperatorios y le hacemos una cesárea. Entonces, una pregunta puede ser, paciente de 30 años acude con 41 semanas por emergencia, se lo hospitaliza. Tenemos un bebé que pesa más o menos 3 kilos 500. Se le indica un PTO cuyo resultado es negativo. ¿Qué significa eso? La respuesta será, bueno, que está normal, ¿eh? ¿Cuál es la conducta a seguir? Alternativa A, cesárea de inmediato. B, continuar con la oxitocina y intentar un parto vaginal. ¿Cuál creen que es la respuesta? Y el resultado es negativo. A ver, Andrea, ¿cuál es la respuesta? Si el ¿O resultado es Melissa está en clases? Andrea, ¿cuál es la respuesta? doctor, puede ser trabajo de parto Ya, normal, natural. entonces está bien, se puede intentar un trabajo. Otra pregunta, el paciente, 35 años, ingresa con un embarazo de 40 semanas, tal vez tiene hipertensión crónica, se le indica una prueba de tolerancia a la oxitocina, un PTO, y presenta desaceleraciones tardías de más del 50%. Ese resultado la respuesta será, es un resultado positivo, quiere decir que está mal. La conducta a seguir, ¿cuál será? Alternativas. Paciente regresa a su cama para controlarla al día siguiente. Paciente puede continuar con oxitocina para tolerar un trabajo de parto o retirar oxitocina y preparar para cesárea. Melissa, ¿cuál es la respuesta? Sería retirar la oxitocina y realizar la cesárea. Por favor, más fuerte, Melissa. Retirar la oxitocina y realizar la cesárea. Perfecto, entonces aquí le retiramos la oxitocina y la llevamos a cesárea. Más o menos las preguntas van a ser así, ¿no? Ya. A ver, ¿está Miguel? Miguel. El alumno Miguel no está. Ya.
Sí Ya, estoy, vamos a ver. doctor. ¿Qué? Sí estoy, doctor. Ya, Dígame. a ver, Miguel. Eh, Paciente de 35 años de edad, tiene 39 semanas de embarazo, acude por monitoreo fetal. eh, por un monitoreo fetal, ¿eh? Se le realiza un test sin estrés, no estresante, y tiene un puntaje de 8, tiene 39 semanas. ¿Cuál es la conducta a seguir? Se va a su casa y regresa en 5 días. B, le hacemos un test estresante. C, le hacemos un perfil biofísico. Eh, Eh, Otra alternativa, lo operamos inmediatamente. Perfil el, biofísico 8. ¿Qué hacemos? el resultado estaría bien, doctor. Se podría hacer un perfil biofísico, de lo contrario enviarla a su casa, porque según la escala, me parece que 8 está bien el puntaje. Ya, entonces el resultado está perfecto, ¿eh? Yo creo que podría ir a su casa y de repente volver en 5 días, ¿no? Así es, y volverle a Las hacer preguntas de examen van a ser así. Ya. Eh, Bueno, de repente le hemos hecho el monitoreo fetal y ha sacado 4 o 5, de puntaje. Entonces le indicamos un perfil biofísico fetal. El perfil biofísico fetal es una prueba diagnóstica no invasiva que evalúa la salud general del feto a través de una ecografía y una monitorización de la frecuencia cardíaca. Mide 5 parámetros: movimiento fetal, tono muscular, respiración fetal, cantidad de líquido amniótico y ritmo cardíaco. ¿Cuándo vamos a hacer el perfil biofísico fetal? Cuando la paciente tenga disminución de movimientos fetales, cuando haya problemas del crecimiento fetal, un embarazo que supere los 41 semanas, después de una prueba sin estrés, o sea, después de un test no estresante cuyos resultados no son reactivos, ¿sí? Aquí vamos a evaluar 5 parámetros, ¿sí? Este examen dura media hora a 1 hora, porque tenemos que ver todos estos parámetros y de repente lo más difícil es ver movimientos respiratorios, porque el bebito no está como nosotros a cada rato respirando, ¿eh? En media hora a veces tiene un movimiento del diafragma, entonces tenemos que estar atentos a ese movimiento. Entonces vamos a ver 5 parámetros. El primero, movimientos corporales. Se observa la presencia y calidad de los movimientos del feto, como la extensión y flexión de las extremidades. 2, tono muscular. Se evalúa la capacidad del feto para contraer y relajar los músculos como la extensión y flexión de una mano. 3, movimientos respiratorios. Se busca la presencia de respiraciones fetales que son como movimientos diafragmáticos. 4, volumen de líquido amniótico. Se mide la cantidad de líquido alrededor del feto, ya que su disminución puede indicar un problema. 5, frecuencia cardíaca fetal. Se evalúa la relación de la frecuencia cardíaca fetal del bebé a los movimientos, usualmente con una cardiotocografía. Bueno, la cardiotocografía es lo que hemos estado viendo, es el monitoreo fetal o el test no estresante, ese es sinónimo de cardiotocografía. Y bueno, este es el perfil biofísico. En la parte derecha, lo que está con resaltador, vemos que el tono fetal se consigue a partir de las 7 semanas. Los movimientos corporales se consiguen a partir de las 9 semanas. Los movimientos respiratorios están presentes a partir de las 20 semanas y la reactividad cardíaca, es decir, ese bebito que estaba en 140 y se mueve y sube sus latidos, más esa reactividad se logra a las 30 semanas. Generalmente un monitoreo fetal vamos a hacerlo por encima de las 32 semanas. Es decir, no vamos a poder pedir un monitoreo fetal a las 25 semanas. ¿Por qué? Porque no vamos a tener todavía reactividad cardíaca. Está mal pedir ese examen. Generalmente por encima de las 32 y obviamente mejor a las 36, 37 va a ser más fidedigno ese resultado. Si bien el tono fetal, los movimientos empiezan a aparecer, cuando se afecta al bebé empieza ya también al revés, empieza a afectarse la reactividad cardíaca, afecta los movimientos respiratorios, luego los movimientos corporales y luego el tono fetal.
Entonces, en el perfil biofísico vamos a buscar una reactividad cardíaca, que es más de 2 aceleraciones en 20 minutos, movimientos respiratorios mayor o igual a 1, a un movimiento de 20 segundos en 30 minutos, movimientos corporales mayor o igual a 2 en 30 minutos, tono fetal mayor o igual a una extensión con regreso y flexión, y el volumen del líquido amniótico, mayor a 2 centímetros en 2 planos perpendiculares. Cuando tenemos poco líquido, es también, a veces dicen que tener poco líquido nos indica un sufrimiento fetal crónico. ¿Y cómo se interpreta el perfil biofísico? De 8 a 10 está normal, 10 normal, 8 sobre 10 con líquido amniótico normal, hay que continuar el embarazo y no hay un riesgo de asfixia. Cuando tenemos 8 sobre 10 con un líquido amniótico anormal, pues el puntaje es menos, menos 6 sobre 10, 2, 4 sobre 10, en este caso hay que hacer un monitoreo fetal, Si está reactivo, bueno, para empezar ya tenemos que terminar el embarazo. Y si en el monitoreo está bien, habría que intentar un parto vaginal, pero si en el monitoreo también está mal, hay que hacer una cesárea. Pues puede ser pregunta de examen, paciente de 30 años, se le realiza un perfil biofísico fetal, que sale resultado 6 y su monitoreo es no reactivo. ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es la conducta, Miguel? A ver, Miguel, de nuevo. Paciente a término. Ah, disculpe, doctor, es que está apagado mi micro. Paciente a Me dijo término. Se le hace un perfil biofísico. Resultado es 6 sobre 10. Y tiene un test no estresante no reactivo. ¿Cuál es la conducta? no reactivo o reactivo. No reactivo. A 6 sobre 10, si no me equivoco, sería finalizar el embarazo. Ya, pero ¿cómo lo finalizas? Ahí está en la diapositiva la respuesta. Mediante un parto vaginal. Se intenta, si no, con una cesárea. Ya, en la diapositiva está, mira. Tiene 6 sobre 10. Y su test no reactivo, la flechita dice cesárea. Entonces, más o menos la pregunta va a ser así. Ya, entonces ahora vamos a pasar a la ecografía. Principios básicos de ecografía. Bueno, la ecografía, lo básico es pues biometría. Vamos a medir la cabeza. Al medir la cabeza vamos a tener el diámetro biparietal y la circunferencia cefálica. Luego nos vamos a ir al abdomen. Vamos a medir circunferencia abdominal. Luego vamos a buscar el muslo y vamos a medir el fémur. En el ecógrafo, en la computadora, al medir esto automáticamente nos va a dar el peso. De repente medimos esto, un embarazo materno sale 3 kilos. Y también es importante medir el líquido amniótico. Si el líquido amniótico está bien, estamos más tranquilos, este bebé puede soportar un trabajo de parto. Cuando el líquido está disminuido, menos de 5, nos vamos a preocupar. Hay un cierto riesgo de cuidado, como hemos dicho, oligohidramnios nos indica sufrimiento fetal crónico. Y aquí tenemos la cabeza, hay 2 cabecitas, vemos la línea media, congelamos, medimos el diámetro biparietal y a la vez le hacemos circunferencia cefálica. Luego nos vamos al abdomen, buscamos el corazón y la vejiga y en ahí giramos el transductor y vamos a tener circunferencia abdominal. Ponemos los caliper y la computadora nos saca cuando lo mide y nos da un tiempo de embarazo. Luego buscamos las extremidades, buscamos el muslo, buscamos el fémur, lo medimos y eso nos da la biometría. Y también hemos dicho que es importante el líquido. En el primer dibujito, que solo hay una flecha hacia la izquierda, aquí solo está midiendo un pozo. Hay una forma de medir, a veces solo miden el pozo mayor. El pozo mayor está entre 2 y 8 centímetros, quiere decir que está bien.
pero creo que la mejor forma es hacer el ILA. ILA es índice de líquido amniótico. Para hacer el ILA, dividimos el abdomen en 4. Aquí vemos un abdomen, dividimos en 4, y con el transductor en posición vertical, sin estar moviéndolo para cada lado, sino solo vertical, medimos el mayor pozo de un cuadrado, del otro cuadrado, evitamos medir donde está el cordón, y medimos los 4 cuadrados y sumamos, ¿eh? Hemos dicho que el valor normal del líquido es por encima de 7. Si nos da 7, 8, 9, 10, está bien, ¿eh? Si nos da 5, 4, 3, 2, es un líquido disminuido. Por el contrario, si nos da más de 25, es un polidramios, ¿eh? Y en la figura de la derecha, todo lo que es líquido se ve de color negro, ¿eh? Todo lo que es líquido. Arriba está la placenta, debajo está el bebé, en esa flecha que está, ese es el líquido, ¿eh? En una ecografía todo lo negro es líquido, ¿eh? Si estamos haciendo una ecografía de la vejiga, ponemos sobre la vejiga y la vejiga está llena, ese negro, ¿qué será? Es orina, ¿eh? Si estamos haciendo una ecografía del hígado, debajo del hígado vemos una bolsita de color negro, ¿qué será? Bilis, estaremos viendo la vesícula. Si sospechamos en una mujer un embarazo ectópico, hacemos una ecografía transvaginal, vemos el útero rodeado de un líquido negro, ¿qué será? En un embarazo ectópico eso será sangre. Entonces todo lo líquido se va a ver sangre. Ahora va a depender qué estamos estudiando, qué estamos viendo, ¿eh? Ese líquido puede ser orina, sangre, bilis, en este caso líquido amniótico. Si hacemos una ecografía transvaginal en una EPI, ese líquido libre puede ser pus o ultrasudado, ¿eh? Entonces, todo lo negro es líquido. Y a veces es necesario hacer una ecografía Doppler. Es un tipo de ultrasonido que analiza el flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos de la madre, la placenta y el feto para evaluar la salud fetal, especialmente en embarazos de riesgo. Esta prueba ayuda a detectar problemas en la circulación de oxígeno y nutrientes, evaluar el bienestar fetal, diagnosticar la restricción de crecimiento intrauterino, controlar el desarrollo del feto y el estado de la placenta y el cordón umbilical. El Doppler, se puede hacer Doppler de la arteria uterina cuando hay restricción del crecimiento intrauterino, Doppler de la arteria cerebral media, igual cuando hay restricción del crecimiento intrauterino, y también cuando puede ser que la mamá sea ORH negativo y el papá sea ORH positivo y el bebito sale positivo también, ¿eh? Entonces hay una incompatibilidad de grupo y hay hemólisis. Si hay hemólisis va a haber anemia. No podemos sacarle la sangre al bebé, al menos en nuestro medio, en Tacna. Pues lo que podemos hacer es un Doppler de la arteria cerebral media. Ahí, según su flujo y según tablas que ya se tiene, nos va a decir si está con anemia y el grado de anemia. A veces la anemia es severa y es necesario terminar el embarazo o hacer una transfusión, ¿eh? Para eso nos va a servir un Doppler. También podemos ver el sistema venoso y también podemos ver la arteria uterina, ¿eh? La arteria uterina entre las 3 y 14 semanas en pacientes con riesgo de preeclampsia, en obesas, personas que han tenido preeclampsia, mujeres que tienen de repente padres hipertensos, su hermana mayor es hipertensa, hecho preeclampsia, entonces en esta se pide Doppler de arterias uterinas y si está elevado, esta paciente se le da aspirina 100 miligramos desde las 13 semanas hasta las 35 semanas, ¿eh? Y el Doppler en el tercer trimestre para detectar que hay algún problema permite evaluar el flujo sanguíneo en la placenta, el cordón umbilical y el feto para detectar hipoxia y otros signos de compromiso fetal. Al analizar el patrón de la onda de velocidad de flujo de la arteria umbilical y la arteria cerebral media, se pueden identificar alteraciones que preceden a signos clínicos de sufrimiento fetal, ayudando a los médicos a guiar las intervenciones y mejorar los resultados perinatales. Ya, entonces aquí en el gráfico a la izquierda tenemos la cabeza y tenemos la arteria cerebral media. Entonces hacemos un Doppler de la arteria cerebral media, vemos índice de pulsatilidad, índice de resistencia. Grabamos, imprimimos y luego hacemos un Doppler de la arteria umbilical, ¿eh? Igual buscamos índice de pulsatilidad, índice de resistencia.
Lo grabamos, lo imprimimos. Los valores de la arteria cerebral media tienen que ser superiores a los de la arteria umbilical, ¿eh? Y cuando es al revés, hay una inversión de flujo, ¿eh? O sea, hay una alteración, y esto nos indica que hay un signo de hipoxia, ¿eh? Hay un compromiso fetal, ¿eh? En este caso, probablemente, si es un embarazo a término, vamos a terminar en una cesárea, ¿no? Entonces, vamos a medir la arteria cerebral media y la arteria umbilical, ¿eh? Puede ser pregunta de examen, ¿eh? Paciente de 40 años con 40 semanas de embarazo, viene con una ecografía, bueno, se le hace un monitoreo en el cual sale no reactivo, se le hace una ecografía Doppler, eh, en la cual hay una inversión de los valores, ¿eh? Los valores de la arteria umbilical son mayores de la arteria cerebral media. ¿Cuál es la conducta a seguir? Bueno, nos indica que el bebé está mal, ¿eh? Está entrando en hipoxia, y la conducta sería pues terminar y hacer una cesárea. Bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Bueno, al no haber preguntas, hemos terminado nuestra clase. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.